Los tipos psicológicos. Introversión, extraversión. En 1921 se publica la primera gran obra de Jung, Tipos psicológicos. Hasta ese momento Jung solo había publicado artículos o textos más largos, que posteriormente había ido empleando de manera sustancial. En este caso, las ediciones posteriores no alteran la estructura de la obra, como sucederá en cambio en Símbolos de transformación. Con este texto, Jung quiere explicar y contar en términos históricos y psicológicos la variedad de actitudes que diferencian a los seres humanos entre sí. Las tipologías de los comportamientos que surgen en el tratado no son el resultado de una clasificación mecánica. Se trata de datos que emergen a posteriori de la observación de la conducta humana. En 1900, cuando se especializaba, Jung había comenzado a trabajar en la clínica universitaria del Hospital de Zúrich, el Burgoschi, uno de los principales centros mundiales de la medicina psiquiátrica, dirigido por Eugen Bleuler. Desde principios del siglo hasta la publicación de Tipos psicológicos, Jung se reunió con cientos y cientos de pacientes de los más diversos orígenes sociales y culturales que sufrían trastornos de diferente naturaleza y entidad. Los resultados que aparecen en esta importante obra son, por tanto, el fruto de 20 años de experiencia de campo, combinada con un arduo trabajo de análisis que Jung realizó sobre sí mismo. Unos 2000 años después de las propuestas del griego Galeno, que a partir de Hipócrates había indicado 4 clases de temperamento, Jung identifica las categorías de comportamiento y las interpreta a través de un conocimiento que ha surgido de la práctica clínica. El par de opuestos introvertido-extravertido, que da inicio a la clasificación, es ahora parte de nuestro vocabulario cotidiano. Esto nos muestra la importancia del pensamiento de Jung y su capacidad para captar y sintetizar el comportamiento humano. Los primeros 2 grandes grupos de comportamiento que identifica Jung en tipos psicológicos están clasificados con los términos introvertido y extravertido. Jung los define como 2 actitudes, es decir, 2 tendencias que caracterizan nuestros enfoques hacia el mundo exterior y hacia nuestro mundo interior. Esta relación entre el interior y el exterior, sujeto y objeto, es leída por Jung como un proceso biológico de adaptación real. En su concepción, la psique individual y la especie en su historicidad filogenética nunca son vistos como antitéticos, del mismo modo que psique y cuerpo son parte de un único equilibrio energético cuyas partes encuentran correspondencias y compensaciones recíprocas. En la naturaleza, la adaptación, que es la base del principio de la supervivencia de la especie, puede elegir 2 caminos: el aumento de la fertilidad, con la consiguiente disminución de la vida y de la expresión individual, o la autoconservación, que va de la mano con una fertilidad limitada. El individuo y la especie, en esta coyuntura particular, son complementarios como vasos comunicantes. Cuanto más prevalece una parte, más debe reducirse la otra. Ciertamente, la observación de la sociedad, de las costumbres y de los hábitos del individuo ha condicionado el pensamiento de Jung, que ha sido coherente con la evolución histórica y la reflexión filosófica. Bastaba tomar en consideración la diferencia de clases sociales entre las familias muy numerosas de las clases trabajadoras, en las que el individuo tenía una oportunidad de crecimiento y autoexpresión muy limitada, y la de los grandes burgueses y las clases nobles, en las que la vida de la persona, con sus necesidades y deseos, no estaba restringida por las necesidades de procreación y mantenimiento de la prole. Un debate interior y social, que en cierto modo aún no se ha resuelto. Para Jung, estas 2 formas de adaptación y supervivencia están en la base de la antítesis de los tipos psicológicos, con todas las actitudes y los comportamientos consiguientes. El extravertido proyecta hacia afuera su actividad, es fecundo, generoso,
incluso a expensas de su propia conservación individual, mientras que el introvertido sigue el camino de la conservación, se reprime, se abstiene, es frugal. El tipo extravertido, según la definición exacta de Jung, está fuertemente atraído hacia el mundo exterior, un mundo donde las relaciones interpersonales, las amistades, los afectos, las relaciones con los demás son lo primero de todo. Las personas que establecen este tipo de relación con ellos mismos y el mundo concentran muchas de sus energías psíquicas en el aspecto visible, tangible, material de las cosas y ponen en el centro de su vida el éxito en el trabajo, los bienes materiales, las relaciones y la reputación de la que gozan entre los otros. La energía psíquica se dirige hacia el exterior, de manera que el objeto, sean situaciones, bienes materiales o personas, es venerado y concentra en él toda la libido. Los extravertidos son muy sociables, adoran participar en la vida de otros interesándose por ellos, a veces de una manera casi morbosa. Asisten a fiestas, buscan la multitud, las organizaciones, tienden a ser optimistas y afrontan lo nuevo con entusiasmo. Son capaces de establecer fácilmente relaciones interpersonales, pero con la misma facilidad pueden romperlas. Se adaptan bien en la sociedad y aceptan las reglas, las modas, las costumbres y la moral de la época, por cuanto tienen una flexibilidad que les permite mantener el ritmo de los cambios. El opuesto del individuo extravertido es el introvertido. Las personas que experimentan con mayor frecuencia esta actitud dirigen su energía psíquica, su libido hacia dentro de ellos mismos. El pensar, el sentir, el actuar se basan en principios muy subjetivos. La introversión, en un cierto sentido, se nutre de una serie de imágenes interiores, incluso la relación con los objetos se internaliza y el pensamiento se hace cargo de la acción. El introvertido es menos propenso a establecer relaciones, es tímido, inseguro, vacilante, no se siente particularmente atraído hacia las situaciones nuevas y por ello tiende a evitarlas, a vivir con miedo e inseguridad. Prefiere trabajar o distraerse en solitario o en pequeños grupos de amigos íntimos. Le es más difícil establecer vínculos, pero en compensación consigue hacerlos más profundos y duraderos. El juicio de los demás, la influencia del medio ambiente y de los objetos externos lo condicionan poco porque se centra en sus propias imágenes e ideas. Por ello, tiende a despreciar las opiniones corrientes, los hábitos y las tendencias del momento. Jung tiende a clasificar a la psique de cada individuo como perteneciente a una de estas dos actitudes. Sin embargo, es importante señalar que el espacio mental de cada uno de nosotros, según Jung, posee atributos de estos opuestos. Simplemente sucede que nuestra parte consciente hace emerger más a menudo una actitud que la otra. No se excluye que un introvertido, por ejemplo, pueda mostrar especial alegría y apego por un bien material que le interesa particularmente, como un libro o una pieza de colección. Por el contrario, puede suceder, aunque rara vez, que un carácter extravertido no se sienta cómodo en un grupo de personas que acaba de conocer. Ambos tipos psicológicos muestran a través de la forma en que actúan sus respectivos puntos fuertes y débiles, sacándolos a la luz. Jung quiere señalar que no hay una actitud positiva y otra negativa. Son simplemente dos formas de relacionarse con el mundo. Sin embargo, cada época y cada espacio geográfico han expresado prejuicios tendiendo a tomar posición a favor de uno de los dos opuestos. En la obra Tipos psicológicos, Jung reconstruye históricamente estos prejuicios. Occidente, por ejemplo, tiende a preferir el tipo extravertido, exaltando sus características de adaptación y apertura hacia lo nuevo. Por el contrario, Oriente, más atento al desarrollo espiritual, es propenso a poner énfasis sobre el fuerte sentido de introspección de la actitud introvertida, orientado a la búsqueda de la verdad y los valores no relacionados con situaciones temporales. El análisis histórico que Jung hace en este texto reúne las más diversas disciplinas: filosofía, literatura, estética. Los tipos psicológicos han desempeñado también un papel decisivo en el desarrollo de las corrientes científicas y artísticas,
e incluso en el mismo psicoanálisis, al cual Jung no rechaza considerar bajo esta perspectiva. La orientación metodológica de Freud se define extravertida, ya que su visión de la psique tiende a poner el énfasis en los componentes externos al individuo. Por el contrario, Adler y Jung mismo son considerados por este último dos introvertidos que se centran más en la relación del individuo con el propio espacio psicológico interior. El método psicoanalítico de cada uno refleja exactamente las dos actitudes. Por ejemplo, la relación de Freud con los objetos y la materialidad es muy fuerte. Su estudio está lleno de estatuas y valiosos hallazgos arqueológicos. En cambio, la actitud introvertida de Jung no es un misterio. Él mismo ha declarado muchas veces preferir la soledad a la compañía. La torre de Bollingen, por ejemplo, a menudo ha jugado para él la función de lugar de retiro espiritual. Su infancia es recordada a menudo, incluso en su autobiografía titulada Recuerdos, Sueños, Pensamientos, como un período construido con juegos y pensamientos solitarios. Para Jung, reconocer el tipo más frecuentemente se manifiesta en nosotros puede ser muy beneficioso para nuestro equilibrio psíquico. En efecto, la individuación de la actitud predominante nos permitirá favorecer un proceso de comprensión que intente reequilibrar la presencia de las dos tendencias. Compensar en este caso significa hacer emerger algunas de las características del tipo latente. Por supuesto, la coexistencia de dos opuestos perfectamente equilibrados es muy difícil de lograr, y siempre habrá una actitud que prevalezca sobre la otra, pero acortar la distancia entre los dos opuestos es de vital importancia. Funciones psicológicas. La complejidad del espacio mental es demasiado rico para ser confinado exclusivamente en la definición esquemática de estos dos temperamentos. El mismo Jung insistió en este punto en varios pasajes del libro y en otras obras suyas. Introversión y extraversión pueden explicar algunas connotaciones psicológicas generales, pero por sí solas no pueden comprender la amplitud del espacio mental. De hecho, cada una de estas dos tendencias contiene un número de subconjuntos con una identidad individual precisa. Para orientarnos en el mundo externo e interno, según Jung, utilizamos una combinación compuesta por una actitud extravertido, introvertido y por funciones. Estas asumen un papel de guía en la determinación del tipo psicológico específico, en cuanto disminuyen el temperamento prevaleciente proporcionando una descripción más detallada de la personalidad psicológica del individuo. Jung subdivide las funciones en dos subcategorías: las funciones racionales, pensamiento y sentimiento, que nos permiten tomar decisiones, comparar, evaluar los datos y las imágenes internas y externas, y las funciones irracionales, sensación e intuición, que no están relacionadas con el juicio, pero nos ayudan a reunir información y representaciones internas y externas. A través del pensamiento damos significado y comprensión a los datos concretos y abstractos que recibimos del exterior o construimos interiormente. El sentimiento actúa como una especie de equilibrio de la psique, gracias al cual evaluamos los datos y somos capaces de construir nuestra opinión. La sensación sigue un enfoque perceptivo y por lo tanto se deja guiar por una comprensión de tipo sensorial. La intuición es definida por Jung como percepción a través del inconsciente y nos ayuda a proyectarnos hacia adelante, lo que nos permite hacer predicciones. La clasificación hecha por Jung tiene siempre en cuenta el hecho de que los seres humanos, en su individualidad y complejidad interior, no pueden ser divididos según fórmulas rígidas e iguales para todos, y que cada uno tiene dentro de sí una amalgama personal de rasgos y tendencias diferentes y a veces opuestos. En este caso señala cómo las cuatro funciones no están asociados exclusivamente con la actitud extravertida o introvertida de una persona, sino que están presentes dentro de la totalidad psíquica,
de cada uno. El pensamiento no es siempre la función de guía de los introvertidos. La intuición puede ser dominante tanto en una personalidad extravertida como en una introvertida. Por tanto, las 4 funciones coexisten, sin embargo, siempre hay una de ellas que emerge con mayor fuerza. Jung la llama función prevalente. Junto a la función prevalente trabaja en una posición secundaria la llamada función auxiliar o de apoyo. Esta función secundaria se coloca en fuerte oposición con respecto a la primaria y la compensa. A una función prevalente extravertida le corresponderá una función de apoyo introvertida. Una personalidad introvertida guiada por el sentimiento, función racional, casi seguro que se apoyará en una segunda ronda en una función extravertida e irracional, como la intuición o el sentimiento. En efecto, la antítesis entre racionalidad e irracionalidad debe participar en la relación de oposición. Por lo tanto, si la función primaria es racional, la secundaria casi seguro será irracional. La clasificación de Jung se hace aún más minuciosa identificando otras 2 funciones que realizan una contribución menor a la personalidad y se llaman función terciaria y función inferior. Las combinaciones son muchas, como variadas son las personalidades humanas, pero existen criterios precisos. La función terciaria se caracteriza en base a la secundaria, mientras que la inferior se basa en la dominante, por lo que a una función secundaria racional e introvertida le corresponderá una función terciaria con las mismas características y a una función prevalente irracional y extravertida le corresponderá una función inferior con los mismos parámetros y que por lo tanto seguirá siendo irracional y extravertida. Una vez más, puede ser útil un ejemplo para la comprensión de la relación que se establece entre las 4 funciones. Los tipos psicológicos identificados por Jung son 8 en total. Su orientación general está guiada por la función dominante que en cierto sentido se puede definir como las más desarrolladas. La subdivisión junguiana clasifica estos tipos en intelectual introvertido, intelectual extravertido, guiado por el pensamiento, sensitivo introvertido, sensitivo extravertido, en el cual domina el sentimiento, sensorial introvertido, sensorial extravertido, que tiene como función más desarrollada la sensación, e intuitivo introvertido e intuitivo extravertido, que se orienta principalmente a través de la intuición. La simple enumeración puede parecer árida, pero profundizar en el conocimiento de los 8 tipos identificados por Jung guarda sorpresas. En ellos nos reconocemos con las oportunas variaciones a nosotros mismos y a los que nos rodean. Podemos referirlos a personajes célebres o conocidos del pasado y del presente, incluso a personajes que son de la creación artística desde una novela a una ópera. Observar estas diferencias de personalidades con sus características, encontrándose en ellas incluso de forma parcial, nos puede llevar a dar un paso decisivo hacia adelante en el camino del conocimiento de nosotros mismos y de nuestro equilibrio interior. El intelectual. El pensamiento es la función principal de los tipos psicológicos intelectuales. Estas personalidades asimilan una gran cantidad de datos e informaciones que ellos diseccionan cuidadosamente, catalogan y estructuran. El orden y la lógica dominan el espacio mental a expensas de la sensación y en algunos casos de las relaciones. A veces los intelectuales tienden a una esquematización que puede llevarlos a una simplificación excesiva. En otras situaciones, sin embargo, están abrumados por una infinidad de datos que no consiguen manejar siguiendo un criterio esquemático. El intelectual extravertido se sirve de imágenes e informaciones que percibe del mundo exterior a través de su retroalimentación sensorial. Por ello las considera objetivas, fuertes y en muchos casos incontestables. Está poco condicionado por los datos subjetivos y por lo tanto tiende a alimentarse solamente de las ideas que considera objetivas o universalmente válidas
en base a su interacción con el ambiente externo. No es que el intelectual extravertido no tenga en cierto modo un sentido crítico y estético. El problema es que esto no se ejerce libremente, sino que está muy condicionado por el pensamiento y los datos que lo apoyan. Por ejemplo, lo bello y lo feo, el bien y el mal, se comparan con las fórmulas y los esquemas que este tipo psicológico construye a través de la información que considera objetiva. Pero cuando se encuentra frente a la riqueza de la vida, que no puede ser encerrada en una fórmula universalmente válida, se hacen evidentes sus límites. Esta personalidad tiende a reprimir el gusto, el sentido artístico, las fórmulas relacionadas con la religión o con la esfera sentimental. El sentimentalismo es una gran medida eliminado y la parte restante debe en la práctica someterse a la voluntad y a los esquemas del pensamiento. Incluso una amistad o una relación amorosa son aceptadas o rechazadas con justificaciones racionales que siguen, por tanto, el universo mental de esta personalidad. Solo cuando la psique tiene éxito en relacionar el pensamiento con las otras funciones, hacia un equilibrio que nunca será perfecto, pero puede acercarse a un equilibrio justo, el intelectual extravertido es capaz de hacer una gran contribución a la comunidad y al saber. Charles Darwin puede ser considerado como un ejemplo de esto. En efecto, no se limitó solo a recoger una gran cantidad de datos objetivos, sino que dio sentido y orden a sus pensamientos. En cambio, si el intelectual extravertido se deja aplastar por una montaña de material que considera objetivo de una manera dogmática, puede perderse en el laberinto de esta información. El tipo del intelectual extravertido corre otro riesgo, puede tender a negar el valor de los objetos mediante la aplicación de un proceso reductivo y trivializante. Para ejemplificar esta personalidad negativa, Jung utiliza un personaje literario, el Mefistófeles de Fausto de Goethe, el espíritu que niega. En cambio, el intelectual introvertido se basa en la interiorización y por lo tanto en criterios muy subjetivos para juzgar las imágenes concretas o abstractas, el material físico y mental. Nunca parte de criterios basados en la experiencia práctica, pero tiene siempre bien presente su punto de vista personal. Por lo tanto, los hechos pasan a un segundo plano. No son más que ejemplos sencillos para aplicar la idea, pero no siempre prevalecen sobre la representación del sujeto, altamente simbólica. Los grandes filósofos pertenecen a esta categoría, ya que consiguen ofrecer nuevas perspectivas que vienen de las profundidades, son creadores de ideas que no tienen reflejo en los hechos externos, proporcionan representaciones abstractas creíbles. Y Jung cita como ejemplo en este sentido a Kant. Subraya no obstante que conectar lo abstracto y lo concreto no siempre es posible debido a que la realidad puede demostrar la ausencia de sentido de ciertas ideas. Pero incluso entonces el intelectual introvertido, dominado de manera sofocante por la función prevalente, favorece su propio pensamiento subjetivo, aunque esté privado de sentido, menospreciando el significado real del objeto. Otro aspecto negativo de este tipo psicológico, en su forma más extrema, está relacionado con las relaciones. Las ideas de los demás no se toman mucho en cuenta, y el medio ambiente que rodea a los intelectuales introvertidos pasa a un segundo plano porque su concepción proviene del interior. Este acercamiento a las relaciones con el mundo exterior y las ideas de los demás hace que el intelectual introvertido aparezca como una personalidad enigmática y extravagante. Y esto, junto con su cerrazón, pueden llevar a que este tipo tenga dificultades para establecer relaciones, pero, por otra parte, es posible aplicar una forma de compensación, dado que la función inferior de esta personalidad es el sentimiento extravertido. El sensitivo. El sentimiento es la función racional que se opone al pensamiento. En tipo psicológico, Jung distingue sentimiento y afecto, un término que se utiliza como sinónimo de emoción, pero especifica que entre los dos conceptos hay un límite claro.
porque un sentimiento muy fuerte que mueve inervaciones corporales se puede convertir en afecto. La principal diferencia es que el sentimiento es una función que podemos dominar, mientras que el afecto no lo es. Por otra parte, la inervación corporal movida por el afecto rara vez es perceptible en el sentimiento. El sentimiento ayuda a discriminar, es decir, a dar más importancia a una imagen sobre otra. Es fácil ver en este punto por qué esta función se opone al pensamiento. Basta considerar el hecho de que el intelectual extravertido puede tener problemas al tratar con una cantidad grande de datos, ya que da a todos los elementos que considera objetivos la misma importancia y no consigue llegar al final. El sentimiento, sin embargo, sirve para determinar la elección. El tipo extravertido se caracteriza por una fuerte relación con el objeto que toma en consideración y con la percepción objetiva que resulta, mientras que la reacción subjetiva es cancelada o fuertemente reprimida. Cuando mira un cuadro, por ejemplo, lo considera bonito porque ha sido pintado por un artista de renombre internacional, no porque su sentido estético haya quedado impresionado favorablemente. En él, incluso el pensamiento, enemigo del sentimiento, se suprime, pero no del todo, porque su lógica racional puede coincidir con la del sentimiento. La confrontación constante con el mundo exterior es el modo de vida del extravertido sensitivo. Establece un proceso de priorización en el que los objetos que se tienen en mayor consideración y por lo tanto se les ha dado una valoración más alta, son los que suscitan una reacción objetiva más fuerte, es decir, universalmente válida o muy difundida y compartida. El juicio de valor personal se confronta de forma constante con el de los demás, como en el caso que acabamos de citar del cuadro apreciado solo por la reputación de quien lo ha pintado. Esta característica no es necesariamente un factor negativo, si el sujeto se niega a ser aplastado por el objeto y vive su tipología tendiendo al equilibrio. El entorno externo y la comunidad tienen un significado importante en todos los aspectos para el sensitivo extravertido. Aprecia las relaciones de amistad y las de trabajo, la vida social y la familiar. Por ello, los demás le ven como una persona perfectamente integrada, flexible, que consigue adaptarse. Es sincero, tiene una personalidad afable, amable, buen compañero, aunque a veces finge porque, por ejemplo, no se siente a gusto, sigue las convenciones del medio ambiente, pero parece artificial y por lo tanto falso. La gran atención que presta al ambiente externo lo lleva en muchos casos a ser generoso y a querer ayudar a los demás. Jung reconoce la importancia social de esta función, que impulsa una gran parte de los trabajos de asistencia al prójimo. Uno de los tipos psicológicos más difíciles de precisar para Jung es el sensitivo introvertido, en la medida que aspira a una profundidad casi imperceptible de rasgos vagos. Vive la relación con el objeto de un modo particular, como el extravertido, se deja guiar por la percepción sentimental que proviene del objeto, pero su enfoque tiene el tipo opuesto, es extremadamente subjetivo y tiende a menospreciar el juicio compartido y el lugar común. La relación que vive con la imagen colectiva es muy simbólica, ya que está fascinado por conceptos primordiales tales como la inmortalidad de una obra de arte, la relación con Dios, la libertad de expresión. El aspecto exterior del objeto es dejado de lado, porque lo principal es el símbolo, es decir, el significado más profundo, y esto permite a esta personalidad establecer con el objeto una relación pacífica y segura, que a menudo le ayuda a evitar una implicación emocional extrema. La imagen que el sensitivo introvertido da de sí mismo en el ambiente externo es muy enigmática. A menudo se trata de una personalidad silenciosa, críptica, solitaria, que aparece a los demás como autosuficiente. No apoyándose mucho en los significados ampliamente compartidos, odia las convenciones y manifiesta un sentido de la adaptación muy bajo. Cuando está con otras personas tiene problemas para fingir, y esto puede ser incómodo hasta casi ridículo.
En ambientes más restringidos, sin embargo, muestra una gran atención a los demás y establece unos pocos pero muy sólidos lazos emocionales. El hecho de que sienta de un modo muy intenso la necesidad de dar subjetividad y profundidad a un objeto o a un concepto no le ayuda en la relación con los demás, pero le confiere notables dotes artísticas o una gran espiritualidad. Muchos monjes, músicos y poetas pertenecen a esta tipología psicológica. Por ejemplo, en el libro Le Sacre Mozze, el psicoanalista Francesco Ranzato define a Giacomo Leopardi como un sensitivo introvertido basándose en la clasificación dada por tipos psicológicos. El sensorial. La sensación es una de las dos funciones irracionales. El tipo psicológico llamado sensorial está guiado por las sensaciones físicas y subjetivas que derivan de los materiales concretos y abstractos de los que le llegan dichas sensaciones. Esta actitud tiene poco en cuenta el razonamiento y el análisis crítico, los cuales, si la sensación se presenta como función prevalente de una manera muy marcada, son suprimidos casi por completo para dar paso a la percepción sensorial pura. Por esta razón, la función de apoyo y su relación con la función primaria desempeñan un papel de gran importancia. La sensación, sobre todo si es muy dominante, necesita de una función racional de apoyo para interpretar o ordenar jerárquicamente el objeto. El tipo sensorial extravertido tiende a acoger solo los objetos concretos y las sensaciones físicas que derivan de la relación perceptiva, mientras que el componente subjetivo se inhibe y en gran medida se elimina. Jung define esta sensación objetiva como absoluta, ya que se basa casi exclusivamente en factores fisiológicos ligados al objeto. Esta clase de enfoque conduce al tipo sensorial extravertido hacia una visión repleta de realismo y de una gran objetividad. Cuanto más prevalente se hace esta función en el espacio mental de estas personalidades, tanto menor es la función de la razón, y esto es para Jung el verdadero límite real de esta tipología psicológica. En efecto, en estos casos el material asimilado a través de los sentidos no se utiliza como experiencia acumulada, sino solo como una clave de acceso para futuras sensaciones. El objetivo final en estos casos es el disfrute concreto. El sensorial extravertido está dotado de gran sentido estético. Ama la comodidad, pero en casos extremos no vive una relación sana con el objeto, que se entiende más como un gran contenedor de sensaciones, y por lo tanto queda despojado de otras características que posee y de la función que debe desempeñar. Gabriel D'Annunzio ha sido incluido en la tipología sensorial extravertida por Paolo Orvieto y Mario Mancini Ajacci en su ensayo Tra Jung e Freud, psicoanálisis, literatura e fantasía. La crítica literaria de orientación psicoanalítica para investigar la relación entre la psique del autor y su obra se ha servido en ocasiones de la clasificación de Jung de los tipos psicológicos. Incluso Andrea Sperelli, protagonista de su novela El placer, comparte con D'Annunzio muchas características que hacen referencia a este tipo psicológico. Sin embargo, cabe señalar que tanto en el caso de Sperelli como en el de D'Annunzio, no estamos tratando con sensoriales extravertidos privados de sentido crítico. Sperelli nunca pierde la oportunidad de criticar lo que constituye el fondo histórico de la narración, el punto de inflexión que coincide con la decadencia de la aristocracia. A diferencia de su opuesto extravertido, el sensorial introvertido, transforma la percepción a través de un profundo sentido de introspección. Una interpretación absolutamente subjetiva reemplaza la relación con la realidad del objeto. Para describir este tipo psicológico, Jung cita ejemplos relacionados con las artes plásticas y en especial la pintura. Si se pide a varios artistas que representen el mismo paisaje en el mismo tiempo,
es imposible que produzcan pinturas idénticas. Las diferencias que surgirán estarán relacionadas con las cualidades técnicas de cada uno de los pintores, pero indudablemente también recibirán, y con un cierto peso, la influencia de las diferentes visiones interiores, llenas de subjetividad. En el espacio mental del sensorial introvertido, el objeto casi no puede penetrar. La imagen de referencia se vacía de su aspecto físico y se toma como un pretexto. La realidad, el entorno externo, a menudo se percibe tan mundano como incompatible con el material interno. La lectura subjetiva del objeto es compartida con gran dificultad, porque difícilmente será comprendida. Un coleccionista de sellos hablará con pocas personas sobre su pasión, porque la mayoría no entenderán las sensaciones que sus sellos le suscitan. O bien hablará de ellos sin darse cuenta en absoluto de que tienen frente a interlocutores muy aburridos. El intuitivo. También la intuición es una función irracional, sin embargo, se diferencia de la sensación en la medida que se proyecta hacia adelante, hacia el desarrollo futuro de una situación dada. La intuición surge en el momento que se producen circunstancias inesperadas, que están más allá de la repetición, las convenciones y las ideas preconcebidas. Es decir, en el momento en que no hay elementos concretos para poder prever una situación. Como se proyecta hacia el futuro, esta función tiene otra característica específica. De hecho, tiende a activar un proceso creativo muy fuerte que tiene como objetivo cambiar el curso de los acontecimientos e influir de alguna manera en algo que todavía no ha ocurrido. En la variante extravertida, la intuición está dirigida al objeto y debe entenderse como una especie de percepción sensorial del inconsciente. Con esta expresión, Jung alude a una actitud caracterizada por un gran sentido de la anticipación asociada a una contemplación profunda de las imágenes del mundo exterior. La intuición se diferencia de la sensación en la medida que implica un proceso de reacción. Si bien es cierto que el intuitivo usa sensaciones, pero siempre las pone en un segundo plano, las somete a la totalidad de la psique para utilizarlas. La sensación se convierte en una herramienta para aprovechar el potencial futuro. Incluso el intuitivo extravertido puede apegarse de forma excesiva a lo material del mundo exterior, pero al contrario que el sensorial extravertido, este tipo de personalidad no valora las situaciones normales y los valores universales, porque está constantemente proyectado hacia adelante. Los intuitivos extravertidos están a menudo dotados de una gran capacidad de liderazgo, debido al hecho de que pueden predecir y explotar antes que otros las oportunidades que ofrece el entorno. Pertenecen a este tipo de personalidad muchos políticos, empresarios, comerciantes y hombres del mundo de las finanzas. Por su parte, el foco del intuitivo introvertido se centra más en objetos que Jung llama internos, es decir, sobre materiales que pertenecen a una realidad psíquica. Se trata de imágenes que no se encuentran concretamente, ya que son típicas de una zona colectiva del inconsciente. Imágenes primordiales que se observan para descubrir los detalles más ocultos, las posibles variaciones y modificaciones. El carácter misterioso y profundo de tales objetos del inconsciente es difícilmente expresable y asimilable, por lo tanto el intuitivo introvertido, que de por sí ya tiene por lo general dificultades para expresarse, muy a menudo resulta una personalidad enigmática, un genio incomprendido o un loco visionario. El mismo aspecto influye también en las relaciones de esta personalidad, que a menudo tiene dificultades para establecer relaciones sólidas y monógamas. Como los intuitivos extravertidos, pero de un modo más aún extremo, desprecia la estabilidad, las reglas, la monotonía y las convenciones, que son los enemigos más amargos de lo nuevo y de la potencial ligado a él. La relación que establece con el mundo exterior es muy singular, ya que a menudo los objetos están completamente despojados de su esencia exterior. En cierto sentido, el intuitivo introvertido
obvia la sustitución para tomar un significado más profundo, el simbólico. La limitación de esta personalidad es que a menudo no consigue organizar los objetos inconscientes que trata de interpretar, porque se deja atrapar por el potencial infinito de estas imágenes primordiales. También por esto difícilmente consigue llevar a término en cuanto ve siempre nuevas posibilidades potencialmente más atractivas. Un ejemplo clásico de intuitivo introvertido es William Blake, citado en este sentido por Carl Alfred Meyer, el primer presidente del Instituto Carl Gustav Jung en Zúrich. En el texto La personalidad, famoso poeta y pintor, Blake basó sus obras en una poética mística visionaria que no se ajustaba a las tendencias estéticas de la época y utilizó imágenes de carácter misterioso y primordial que modificó gracias a su gran intuición. Una célebre frase suya representa claramente su personalidad y su enfoque de la vida. La imaginación no es un estado de la mente, es la propia existencia humana.